Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julián y esto es Electrónica Aplicada, compartiendo un poquito de electrónica con ustedes. En este nuevo video vamos a resolver el circuito que ven ustedes en pantalla, que es otra vez un circuito generador de corriente en continua, es un generador de corriente, un generador de tensión continua. Eh, en el ejercicio anterior resolvimos, como se acuerdan, este circuito que está acá, y ahora vamos a resolver este circuito. Quería aclarar que ambos circuitos hacen exactamente lo mismo, es decir, hacen exactamente lo que buscamos, lo que se busca, que es que la carga reciba una tensión eh, medianamente continua. Van a recibir una tensión, como vimos en el ejercicio anterior, una tensión que es de rizado, pero que para muchos dispositivos es suficiente para alimentarlo como se lo requiere ese dispositivo o esa carga que se quiera alimentar. Para sacar totalmente las dudas, porque en el examen que pueden tener ustedes, eh, pueden, les pueden dar este circuito o bien les puede dar el circuito que está arriba. Y para sacarnos la duda, bueno, vamos a resolver ambos circuitos con los mismos valores. Entonces, vamos a... Bien, entonces comencemos. Primero, para hablar un poco de la distinción entre el esquema anterior y este. Este esquema, como ven acá, tiene un transformador de punto medio. Un transformador de punto medio es un transformador en el cual el devanado del secundario, en la mitad del devanado, hay una salida, una derivación que va, en este caso, comúnmente a masa. ¿Está bien? De forma tal que nosotros acá tenemos dos inducciones de tensión. Tenemos una inducción en la parte superior y una parte inferior. La inducción que tenemos acá, la polaridad va a ser siguiendo la polaridad que vemos en un reflejo de la polaridad que vemos en el primario. Si acá es positivo, negativo, acá tendremos positivo, negativo, positivo, negativo. Sería, pongámoslo para sacarnos totalmente la duda, sería positivo acá, negativo, positivo, negativo. De forma tal que la tensión que tendremos acá, la tensión inducida, porque un transformador lo que hace es, a partir del flujo magnético que circula por el núcleo, por la ley de Faraday, induce una tensión en el devanado secundario, y nosotros tenemos acá una tensión sinusoidal, tendremos una sinusoidal así, y acá en la parte inferior tendremos una sinusoidal invertida, algo parecido así. Es decir, la parte acá, si se quiere, sería positiva, y acá la parte inferior, el semiciclo estaría por abajo. ¿Está bien? Y cuando sube, esta desciende. Tendríamos esa característica. De forma tal que al crearse estas dos tensiones inducidas en este devanado, la tensión positiva en este caso polarizaría al diodo. El diodo permitiría circular la corriente que se forma por esta tensión de forma tal de que nos permite ir a la carga. ¿Está bien? Y la parte negativa, como están acá, en este caso no va a poder ir, porque justo va a estar polarizado en inversa y no va a poder ir hacia allá. A lo que voy es que solamente la parte positiva va a poder ingresar hacia esta nueva etapa, y la parte negativa que está acá no va a poder ingresar hacia esta etapa. Cuando sigue avanzando el ciclo, la parte negativa polariza en inversa, no va a poder avanzar la parte negativa por este diodo hacia esta etapa, pero en este mismo momento la parte superior va a polarizar en directo al diodo, que sería la parte positiva ahora, va a polarizar al diodo y va a poder ingresar por esta rama y va a poder ir a la carga. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros a la salida, aquí, tendremos lo mismo que teníamos con el circuito anterior. Tendríamos, a ver si lo busco, tendríamos a la salida tendríamos esta expresión de onda. Tendríamos lo que llamamos nosotros una
continua pulsante. Esto es lo que tendríamos. Es decir, acá en este transformador de punto medio nosotros tenemos dos sinusoidales. Una de esta forma en esta parte y otra en la parte inferior de esta forma, como vemos ahí. Distinto es la expresión anterior, que nosotros teníamos solamente una sinusoidal, como vemos acá. En este caso tenemos dos. Una vez llegado acá, tenemos la continua pulsante, esta acá. Recuerden, ¿se acuerdan que hacíamos un acto de imaginación y decíamos, si tuviéramos un osciloscopio, ¿qué veríamos acá? Bueno, si colocáramos un osciloscopio acá y acá, en estas dos terminales, el punto medio va a masa. Esta es la simbología, creo que no lo dije. Esta es la simbología de la masa. Las terminales las terminales del osciloscopio, si las pondríamos acá y acá, lo que veríamos acá en la pantalla sería esta sinusoidal. De la misma manera, si colocamos el osciloscopio aquí y aquí en estas terminales, veríamos esta sinusoidal que está acá. También veríamos dos. A la salida, aquí, entre esta terminal que está acá, entre esta terminal, a ver, ahí está, entre esta terminal y la terminal de masa, es decir, acá y masa, porque en este caso derivan en un nodo, y si para observar que estamos acá tenemos que tomar como referencia la masa, colocamos esto acá y colocamos esto a la masa, ¿qué veríamos? Veríamos esta continua pulsante que vemos acá. Y nuevamente, si seguimos acá, si tomamos como referencia el capacitor, esta nueva etapa, tomamos como referencia este punto que está acá. Y masa, acá, como verán acá, toda esta etapa está colocada a masa. Esta es la distinción del circuito que lleva una derivación a masa, como vemos acá. Entonces, cuando yo estoy imaginativamente colocando un osciloscopio para ver cómo sería la señal, yo estoy colocando las terminales aquí y aquí, que sería masa. ¿Y qué vería yo? Una tensión de rizado, es decir, una tensión que levemente cae y vuelve levemente a subir, como vemos acá, un rizado. Pues bien, aclarado esto, más o menos en términos generales cómo funciona esta etapa, porque la única distinción entre el circuito anterior y este es que lleva un transformador de punto medio y dos diodos. Otra distinción es que, como tenemos que observar qué hace cada semiciclo, en este caso este semiciclo y este semiciclo, ambos semiciclos pasan una sola vez por cada diodo. En este caso este semiciclo va a pasar por este diodo y este semiciclo va a pasar por este diodo. De tal forma de que la onda, solamente en el análisis tendremos que restarle solamente el paso por un diodo, y no como en el caso anterior que restábamos la tensión por el paso de un par de diodos. Pues bien, bueno, ya aclarado esto, comencemos con el enunciado, con el ejercicio en sí. Como dijimos nosotros, los datos que son dados en este enunciado son en tensión eficaz, 220, eficaz, que la tensión de la red, que 220 acá es eficaz, y que la transformación acá en cada una de las terminales acá es de 16 voltios. Acá sería 16 voltios y acá sería de 16 voltios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué diríamos al comienzo? Bueno, no podemos, o no nos da mucha información trabajar solamente con eficaz, así que buscamos encontrar el valor de pico, y como dijimos nosotros, la tensión eficaz y la tensión de pico se relacionan con la siguiente expresión. Voy a sacar un momento esto. La tensión de salida, porque vamos a encontrar la de pico de salida, sería igual a raíz de 2 por la tensión de salida máxima.
¿Está bien? Vamos a poner en paréntesis acá, máximo. Y esto sería la tensión de salida en eficaz, esto es eficaz, sería 16 voltios igual a raíz de 2 por, en este caso, la tensión máxima, que es la que quiero saber. Despejando, 16 voltios sobre raíz de 2, esto es la tensión de salida máximo. Y esto me da en el cálculo, me da que la tensión de salida máxima es de 22,62 voltios. Esa es la tensión de salida máxima que nosotros tenemos aquí. La tensión 22,62 voltios es la tensión máxima que tendremos nosotros aquí en esta sinusoidal. Recuerden que tenemos dos sinusoidales, debido a que es un transformador de punto medio. 22,62 sería la tensión máxima de esta tensión aquí, y también sería la tensión máxima de esta sinusoidal aquí. Y bueno, la tensión mínima sería menos 22,62, que sería la tensión mínima de esta y también mínima de esta. Bien, ahora queremos saber cuál es la tensión que sale ya de la etapa pasando por los dos, por cada uno de los diodos. Lo que tenemos que saber nosotros es que, a diferencia del ejercicio anterior que pasaba por dos pares de diodos, acá cada semiciclo va a pasar por un solo diodo. Entonces diremos que la tensión, en este caso que tenemos acá, que llamaremos la tensión de salida, máxima, si se quiere, la tensión de salida máxima, va a ser igual a la tensión, en este caso máxima, que tendremos acá, menos la tensión del diodo, que es la tensión que consume el diodo. Entonces diremos que la tensión máxima será igual a 22,62 voltios menos 0,7 voltios, que es lo que consume el diodo. Entonces la tensión máxima será igual a 21,92 voltios, que es la tensión máxima que tendremos de la continua pulsante, porque a la salida de los dos diodos da como consecuencia una rectificación total de la onda y tendremos esta pulsante, y el valor máximo de esta pulsante acá es de 21,92 voltios. Bien, ahora esta continua pulsante que está acá va a la etapa donde está el capacitor, y el capacitor, por un trabajo de carga y descarga, a la salida del capacitor creará lo que tenemos acá, que es una tensión de rizado. La tensión máxima del rizado es la tensión máxima de la continua pulsante, es decir, la tensión máxima aquí es la misma tensión máxima que aquí. Por consecuencia, la tensión máxima aquí es de 21,92 voltios. Un capacitor ideal no hace perder tensión, así que se mantendría la tensión máxima. Pero bueno, tendremos que decir entonces, nos pide el ejercicio calcular, uno de las incógnitas es calcular la tensión de rizado. Bien, para entender bien esta nueva etapa, lo que hay que recordar es que a la salida, de la etapa del capacitor, que sería esta, tendremos como consecuencia una tensión de rizado, como es la que exageradamente se expresa en esta gráfica. Nosotros tenemos dos fórmulas para encontrar la tensión de rizado. Sabiendo la tensión máxima, que sí la sabemos, que es de 21,92 voltios, pero no sabemos la tensión mínima. Entonces no podríamos utilizar esta expresión para saber la tensión de rizado, pero sí sabemos en este caso la tensión máxima, que bueno, la encontramos, porque sí tenemos valores de la otra expresión que nos pide la frecuencia de trabajo, que es 50 Hz, la resistencia, en este caso donde se descarga el capacitor, que sería la resistencia de carga, y la capacitancia del capacitor. Entonces, sabiendo eso, entonces nosotros reemplazamos los valores ya. La tensión de rizado sería igual a la tensión máxima que sale, que es 21,92
22,92 voltios dividido dos veces la frecuencia, que es 50 Hz, por la resistencia, que es 100 ohmios, por 1000 microfaradios. Reemplazamos bien para que como deben ponerse los valores en la calculadora. 2 por 50 Hz por 100 ohmios, y 1000 microfaradios es 1000 por 10 a la menos 6 faradios. Así es como debe ingresar los datos en la calculadora. Y la tensión de salida, la tensión de rizado es 2,12 voltios, es la tensión del rizado. Vamos a encerrar acá. Bien, ya encontramos uno de las incógnitas que nos pide el ejercicio, que es la tensión de rizado. Ahora el ejercicio lo que nos pide es encontrar la tensión media y la corriente media de salida, que es la que le llega a la carga. Y bueno, bien, ahora vamos a encontrar lo que sería la tensión media. Y la tensión media, como se ve acá en esta gráfica, es la tensión promedio que hay en la tensión de rizado, que es la tensión promedio entre la tensión máxima del rizado y la tensión mínima del rizado. Matemáticamente podemos decir que la tensión media es igual a la tensión máxima más la tensión mínima del rizado dividido sobre 2. Esa es la tensión media de salida. En este caso nosotros no tenemos el valor de la tensión mínima. Tenemos el valor de la tensión máxima, pero no el de la mínima. Y hay que buscar el valor de la tensión mínima para encontrar este valor de la tensión media. Y vamos a recurrir a esta expresión que está acá, donde contiene la tensión mínima. Nosotros sabemos la tensión de rizado y sabemos la tensión máxima. Sabiendo eso, que la tensión de rizado es igual a la tensión de salida máxima menos la tensión de salida mínima. Nosotros buscamos la tensión mínima, despejamos y tenemos que la tensión de salida mínima es igual a la tensión de salida máxima menos la tensión de rizado. Reemplazamos los valores sabiendo que la tensión de salida mínima es igual a 21,92 voltios, que la tensión máxima menos la tensión de rizado, que es la tensión de 2,19 voltios. Esto nos da una tensión de salida mínima de 19,8 voltios. Y tenemos en este caso la tensión de salida mínima. Y a partir de tener ya la tensión de salida mínima, de haber despejado de esta expresión que está acá, ya podemos reemplazar la tensión mínima en esta expresión y tenemos lo siguiente. La tensión media de salida será igual a 21,92 voltios más 19,8 voltios, todo esto dividido sobre 2, y esto nos da que la tensión de salida media será igual a 20,88 voltios. Este es el valor de la tensión de salida media que recibe la carga que recibe el dispositivo aquí. Ahora el otro enunciado es calcular la corriente media de salida, que se expresa así, como nos dice el enunciado. Como se expresa el enunciado acá, la corriente media es una incógnita y tenemos que resolver. La corriente media de salida, entonces, para calcular la corriente media de salida, tenemos que decir primero que por la ley de Ohms, la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Entonces diremos que la tensión media de salida
es igual a la corriente media de salida por la resistencia, en este caso de la carga. Es decir, la tensión media que sale acá va a ser igual a la corriente media que atraviesa la carga por esa resistencia. Sabiendo esto por la ley de Ohms, despejamos y tenemos acá que la corriente media de salida es la tensión media sobre la resistencia. ¿Está bien? Esto reemplazado ahí tenemos esta expresión. Por lo tanto, la corriente media de salida será igual a la tensión media de salida, que es 20,88 voltios sobre 100 ohmios. Y esto me va a dar igual, esto es igual a 0,2 amperes. Entonces la corriente media de salida es 0,2 amperes. Y ya encontramos todos los valores que necesitamos. Esto es todo por este video. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Una aclaración que quería hacer de este video y del anterior video, para los que fueron muy observadores y resolvieron junto conmigo los cálculos, se habrán dado cuenta. En el video anterior yo dije en este video que iba a poner exactamente los mismos valores que el video anterior, y lo hice, pero tal vez a los que son observadores se habrán dado cuenta que yo acá puse 1000 microfaradios, en el video anterior yo puse 100 microfaradios. Bueno, en el video anterior yo quise poner 1000 microfaradios y sin querer me comí un 0 y en el video aparece 100 microfaradios. A tal punto que en el proceso del video yo en la expresión, esta es la expresión de la tensión de rizado del video anterior, cuando yo quise calcular la tensión de rizado, y yo acá puse acá, como verán, 100 microfaradios. Como verán acá reemplacé 100 por 10 a la menos 6, pero yo en el cálculo previo al hacer el video, en el cálculo previo yo lo había hecho con 1000 microfaradios. Es decir, si bien en el video anterior aparece 100 microfaradios, el verdadero valor era 1000 microfaradios. Y el cálculo si bien acá está puesto 100 microfaradios, el cálculo estaba hecho para 1000 microfaradios. Es decir que el valor de la tensión de rizado de 2,6 voltios es el correcto, teniendo en cuenta 1000 microfaradios y no 100 microfaradios. En este video usé 1000 microfaradios, acá bueno, se ve claramente que puse 1000 microfaradios acá y me dio 2,12 voltios. En el video anterior, si hubiera utilizado 100 microfaradios, la tensión me hubiera dado 21,6 voltios, la tensión de rizado, cosa que es absurda porque, bueno, es una tensión que no te convierte en rizado. En fin, pero para aclarar eso, el valor de la capacitancia del video anterior era 1000 microfaradios y no era 100 microfaradios, pero los cálculos hechos estaban realizados para 1000 microfaradios y no, como se muestra acá, para 100. Si ustedes resuelven esta calculadora, repito, no le va a dar 2,16 voltios, le va a dar 21, y algo. Por eso quería aclarar esto.